Un crimen salvaje. No puedo imaginar lo que pasaba por las mentes de estas mujeres cuando eran traídas aquí. Deben haber estado aterrorizadas. Deja a 2 familias en busca de respuestas. Imagino que en un momento como ese le hablas a Dios. Sí. Y a los investigadores en una carrera contra el tiempo. Había un auto negro siguiéndonos. Ahora todo está empeorando. Antes de que el asesino ataque de nuevo. Milagrosamente nos llega una carta. Ellas no son ni siquiera personas y quería que lo sepan. Ja, ja. Es un monstruo. Es un monstruo. No solo es un psicópata, sino que es narcisista y lo disfruta. Mi nombre es Sunny Hostin. Antes de ser corresponsal legal y presentadora de un programa, fui fiscal federal. Crecí sabiendo lo que el crimen podía causarle a una familia y a una comunidad. Es por ello que nada es más importante para mí que la verdad y la justicia. Ahora le doy la palabra a aquellos que tienen las peores historias que contar mientras profundizo en la investigación de un homicidio para mostrarles qué se necesita para llevar un crimen a la condena. Esto es La Verdad con Sunny Hostin. 900. Tenemos 2 cuerpos sin vida aquí. ¿Son hombres o mujeres? 2 mujeres. El 23 de junio de 2012 en Portland, Texas, una llamada a emergencias perturba la serenidad de esta pacífica comunidad en la costa del Golfo. Los cuerpos de 2 adolescentes fueron descubiertos por unos observadores de pájaros en el parque Violet Angels. Tengo un hijo en edad universitaria y estás en el proceso de enviarlo solo al mundo y tienes fe en que estará bien. Y es la pesadilla de cualquier padre recibir una llamada en medio de la noche y que te digan que no está bien. Como periodista, es muy importante no involucrarte personalmente con la historia. Pero una historia así, no sé si es el tipo de caso por el que pueda no apasionarme. El ex sargento de la policía, Roland Chávez, fue asignado como detective principal del caso esa mañana. Este aquí es la escena del crimen, aquí en el mirador. Unos 27 metros por debajo del mirador, las chicas fueron encontradas tendidas boca abajo en un campo de espinas y arbustos. La policía cree que habían estado ahí unas 8 horas. Ambas víctimas recibieron disparos. Muchas veces se le llama estilo de ejecución. En la base del cuello, básicamente. Es un disparo a matar. ¿A matar? El sargento Chávez me lleva por el empinado camino de maleza. Ten mucho cuidado. Hay mucha maleza. Necesitaré tu ayuda. Sí. Hasta el lugar en el que las chicas fueron encontradas. Cuando llegamos aquí esa mañana, justo aquí en este lugar. ¿Aquí estaban las mismo, en chicas. este lugar? Así es. Muchas de estas plantas estaban enredadas, cubriendo a las chicas. Una de las chicas estaba recostada como en posición fetal, atada con cinta en sus manos y cubriendo la cara. Ambas estaban parcialmente desnudas. La primera vez que los oficiales las vieron, creyeron que estaban muertas. Pero los oficiales se llevan una sorpresa. Cuando iban a revisar el pulso de una de las víctimas, ella emitió un sonido. A pesar de haber recibido un disparo en la cabeza, una de las jóvenes milagrosamente sigue con vida. En condición crítica, es llevada al hospital Christus Spohn Memorial. Mientras que la otra víctima es declarada muerta en la escena del crimen. No puedo imaginar lo que pasaba por las mentes de estas mujeres cuando eran traídas aquí. Ahora hay luz aquí, pero debe haber estado oscuro. Sí. Deben haber estado aterradas. Absolutamente. Las trajeron en la oscuridad de la noche.
Al llegar, este parecía ser un hermoso lugar, pero ahora, parada aquí, parece un terrible lugar donde morir. Lo es. A pesar de las duras condiciones en la escena del crimen, la policía pudo recuperar piezas clave de evidencia. Se encontraron 2 casquillos de bala calibre 45 en la maleza. Y eso no era todo. Había algunas evidencias en el mirador. Colillas de cigarrillos, una lata de refresco y, por supuesto, enviamos todo al laboratorio para que lo examinaran. Gracias a un teléfono y unos documentos encontrados en un vehículo estacionado cerca, los investigadores descubren los nombres de las víctimas. Christine Chapa, de 18 años, y Molly Olguín, de 19. Pero la policía no logra identificar cuál es la sobreviviente y a qué familia deben informarle sobre la muerte de su hija. Esa fue una de las cosas más difíciles. Primero identificar quién era la chica sin vida y luego notificar a su familia. Christine Chapa era capitana del equipo de softball de su escuela. Tenía un gran círculo de amigos, pero tenía una relación muy cercana con sus padres. Por eso, cuando no regresa a casa la noche del 22 de junio, su madre Grace comienza a entrar en pánico. Algo andaba mal. Ella no regresó a casa, no me había llamado y no contestaba mis llamadas. Sentí miedo. Sentí mucho miedo. Cuando la policía se presenta en su casa la mañana siguiente, Grace espera lo peor. ¿Qué te dijeron? Dijeron que 2 chicas habían recibido disparos y que una había muerto. Me cuesta hablar de eso. Aún hoy. Era a ver e identificar a Chris. ¿Querían que fueras a ver si tu hija era quien había muerto O sobrevivido. La familia Chapa se dirige rápidamente al hospital. Son acompañados a una habitación en la unidad de cuidados intensivos, donde ando por su vida. Estaba muy hinchada, tenía muchos tubos conectados y no podías darte cuenta de que era ella. ¿No estaba segura? No lucía como Chris. De hecho, la familia no logra identificarla con seguridad hasta que notan el dedo del pie desfigurado. Su hija se lo había quebrado unos... Christine es la víctima sobreviviente. Y vino el doctor y nos dijo que tenía 24 horas, si sobrevivía o moría. Imagino que en un momento como ese, adiós. Sí. Le pedí a Dios que por favor hiciera que ella viviera. Molly Olguín recibe noticias repentinas y devastadoras. Recuerdo que cuando llamé a mi papá, supe que algo andaba mal, por cómo sonaba su voz. ¿Qué fue lo que dijo? Estaba llorando. Nunca había oído llorar a mi papá. Y me dijo, le dispararon a Molly. Le pregunté cómo que le dispararon, y dijo, está muerta. ¿Tu primera reacción fue...? Estaba en shock. Arrojaba cosas, porque estaba enfadada. Yo solo pensaba, esto no es real. No puede pasarle esto a ella. Sí. Todo el mundo la suena feliz y llena de vida y con muchos objetivos. Era muy inteligente. Era una buena persona. ¿Por qué a ella? El ex Ranger de Texas, Randy Aguirre, es designado como investigador principal del caso para trabajar con la policía de Portland. Los primeros pasos en la investigación, ya estuviste en la escena del crimen. ¿Qué haces? Bueno, informamos a los medios locales, a las estaciones de TV de Corpus Christi. ¿Crees que es de ayuda? Sí, creo que nos ayudó, nos brindó buena información y comenzamos a recibir numerosas llamadas. Una en particular era de un chico llamado David Strickland. Vivía en la zona cercana al parque.
y dijo que un auto blanco pasó a gran velocidad por su casa y los neumáticos chillaron. Coincidía con la hora del crimen. ¿Sin matrículas? Sin matrículas. Eso era todo. Siempre me preocupa que cuando acudes al público pueda haber alguien que, con tal de sentirse involucrado, te brinde mala información. Sí, esa es la desventaja. A veces puedes obtener buena información y a veces solo recibes cosas malas. Recibes mucho de lo malo y puedes estar desperdiciando recursos no solo en tu departamento, sino también en departamentos vecinos. Y terminas en un callejón sin salida, no llegas a nada. Y eso es lo que temes. Pero, ya sabes, a veces debes arriesgarte, y en este caso en particular, esta era una de las veces en que debíamos tomar el riesgo. Tenías que hacerlo. ¿Alguna otra pista? Hubo muchas. Todo desde diferentes sospechosos de crímenes en todo el estado y en toda la nación. Entonces teníamos todo tipo de pistas. Las revisamos a todas. Desde verificar historiales criminales hasta investigar a los sospechosos, buscando si habían estado involucrados con otras víctimas femeninas. Claro. Parques. También solicitamos ayuda al FBI para ver si ellos conocían crímenes de la misma naturaleza. Hicieron un gran trabajo policial. Así es, al antiguo modo policial con fuerzas en el tren Fuerzas en el intentando terreno. avanzar. Mientras la familia chapa espera ansiosamente en el hospital, transcurren 24 horas y Christine sigue sin responder. Pero increíblemente, a la semana comienza a emerger de la oscuridad. Y a partir de ese momento, los doctores quedan asombrados con su recuperación. Chris era muy emprendedora. Si quería algo, ella simplemente lo hacía, ¿sabes? Sí. ¿Era fuerte? Es muy fuerte. Contra todo pronóstico médico, Chris hoy vive para contar su historia. Los médicos creen que es un milagro que estés viva. ¿Por qué crees que sobreviviste? Me gusta pensar que Molly me mantuvo viva esa noche. Y que yo no estaba lista para partir. Siempre fui obstinada. Demasiado trabajo. Sí, así es. Sí. Considerando que aún tiene fragmentos de bala en su cerebro, la memoria de Christine es sobresaliente. Esas somos Molly y yo. Creo que fue tomada 1 o 2 días antes de que nos dispararan. Le pido a Christine que me cuente sobre la noche que cambió su vida, el 22 de junio de 2012. ¿Cuáles eran sus planes? Se suponía que iríamos al cine, pero ya era tarde para eso. Así que bueno, estábamos buscando lugares a donde ir y cosas para hacer. Christine dice que fue idea de Molly conducir hasta el parque Violet Andrews esa noche. Yo nunca había ido al parque. Me acecha hasta el día de hoy. Había mucho viento. Y los árboles y sus hojas se sacudían. Se veían las sombras de los árboles en el suelo. Y le dije a Molly algo como no quiero ir, como si mi instinto me dijera no o no lo hagas, como si algo malo pasara allí. Se veía peligroso. Caminamos directo al mirador. Estaba oscuro. Podíamos oír las olas rompiendo. Pero cuando le pregunto a Christine qué ocurrió después, ella se pone muy nerviosa. No sé si puedo hablar de esto. ¿Qué es lo siguiente que recuerdas? De todo. No puedo hablar de esto. No se siente cómoda contándome la aterradora historia, y yo respeto eso. Pero sí le contó a los investigadores. Estaban conversando en la pasarela. Un sujeto masculino pasó caminando por su lado y les dijo algo como, oigan, ¿podríamos tener sexo los tres? Y ellas respondieron, no, es loco. El hombre se fue. Pero cuando regresó, llevaba puesta una máscara. Y confrontó a las chicas.
Ella dijo que él tenía un arma y les dijo, vamos a ir a la parte más baja de la pasarela. Muy tranquilo, sin apuro ni nada, como si fuera un juego para él. Tenía un arma y la apuntó señalando para bajar hacia el fondo. Era una gran pendiente hacia abajo. El atacante se refería a Molly y Christine como chica 1 y chica 2. Él sacó un rollo de cinta adhesiva y le dijo a Christine, vas a encintar a Molly. Christine dice que ella le puso cinta a Molly alrededor de la cara y ojos, y que luego él le dijo que hiciera lo mismo con ella. Christine se tuvo que encintar a ella misma. Sí, así que la dejó un poco suelta como para poder ver, y dijo que lo vio a él sacar un condón, y luego fue abusada sexualmente. Es un monstruo. Es un monstruo. Es Sí, un psicópata. Así es, sí. Luego de violar a Christine, el hombre ordena a las chicas ponerse de pie. Christine dijo que oyó un sonido. Creo que le disparó a Molly primero, le disparó a Christine luego, y la bala entró justo detrás de su oreja derecha y salió por la parte superior de su cabeza. Ella logró sobrevivir. Las víctimas de lesiones cerebrales traumáticas no suelen tener recuerdo del incidente. Pero increíblemente, Christine recuerda los terribles momentos antes y después de que le dispararan. Recuerdo caer al suelo y ver el pasto, pero no sentía nada. Y luego, un poco después, recuperé la conciencia e intenté levantarme, pero me caía todo el tiempo. ¿Recuerdas eso? Sí, claro, recuerdo todo. Nunca perdí la memoria. Cuando supiste que habías estado ahí 8 horas, ¿qué pensaste? Bueno, no se sintieron como 8 horas. Esa noche hacía mucho frío. Me estaba helando. Había mucho viento y solo podía pensar en mi familia. Porque quería que esos fueran mis últimos pensamientos. ¿Creíste que morirías allí? Sí, así es. Creí que iba a morir allí. En los días siguientes a conciencia, ella no podía hablar, pero rápidamente encontró otra manera de comunicarse con los investigadores. 5 o 6 días después, ella pudo escribir notas en un papel y nos brindó algo de información. Bien. Muy bien, toma este bolígrafo. Aquí tienes. ¿Estabas en shock? Lo estaba. Podía creer que ella pudiera hacer eso. Y cuando se acercó a tu cara, ¿pudiste oler algo? ¿Su aliento notado? Ella dice que pudo sentir el olor a cigarrillo en su aliento. Que había fumado cigarrillos. Nos proporcionó su altura. Y dijo, era tan alto como yo, hasta de 1,70 m. Ella dijo que tenía guantes con el logo de Under Armour. Hasta sabes la marca. Eso es. Debo admitir que una testigo con un disparo en la cabeza recuerde la marca de los... Sí, es así impresionante. Es. Cierto. Los investigadores pronto trajeron a un para que trabaje con Christine. El artista forense de Austin, esto es lo que él logró. Luego, unas semanas después del crimen, la puse. El laboratorio toma pruebas de ADN de las colillas de cigarrillo y la lata de refresco, y ambas coinciden con el perfil de un individuo conocido. Cuando llegaron los resultados, correspondían a un hombre llamado Dylan Spellman. ¿Dylan vivía en el área? Sí. Este muchacho vivía cerca del parque. Estaba justo bajando a la calle. Pero eso no es lo único de Spellman que llama la atención de los investigadores. También es un delincuente convicto. La invasión de vivienda es... Vivienda en Nevada. La invasión de vivienda es... Delito... un delito muy grave. grave. Debes ingresar en la propiedad de otro. Así es. Es un crimen muy agresivo. Muy agresivo. Contactamos al departamento de policía en Nevada y ahí fue cuando pensamos, bueno... Listo. Sí.
Se llamaban entre ellos, usaron fue cinta adhesiva. Y ahí fue cuando pensamos, bueno, Listo. sí, sé números en lugar de usar nombres. Y Listo. sabemos que las víctimas estaban aquí y que las llamaron chica 1 y chica 2. Y dijimos, wow, este puede ser nuestro sujeto. Dylan Spellman parece un gran sospechoso. Y la policía toma un vuelo a Nevada. Fuimos allí y lo entrevistamos. Le dijimos, tenemos evidencia que te ubica en la escena. Entonces él dijo, bueno, ¿qué tipo de trato me están ofreciendo? ¿O cuál sería el peor de los casos? Esta es una ofensa capital. Exacto. Y cuando le explicamos que esta es una ofensa capital. Exacto. Y cuando le explicamos que el trato era que no lo condenara. Bueno, eso fue todo. Como dije, una vez que él supo que nuestra idea de un trato era conseguir que no le dieran una inyección. No, yo no lo hice. ¿Y cuando investigabas a Spellman, hiciste algo más? Decidimos continuar y hacerle una prueba de polígrafo a él para ver qué resultados daban. Claro. Así que el FBI nos asistió con la prueba de polígrafo y el investigador regresó y dijo que estaba siendo engañoso. Dijo, mi conclusión del polígrafo de David Spellman es que fue engañoso en sus respuestas. Así que... Entonces él falló la prueba. ¿Considerarías el polígrafo como fallido? no creo que lo califiquen como aprobado o no, Sí. sino que fue engañoso. Solo engañoso. Claro, ya sabes. Y eso no es todo. Solo unas semanas después del crimen, antes de que Spellman fuera puesto en custodia bajo el cargo de invasión de vivienda, tiene un extraño encuentro con la policía de Texas. En un momento, el departamento de la policía de Portland recibe una llamada al mismo parque, Violet Andrews, una noche. Pasada la medianoche, en la madrugada, estaban conduciendo y vieron a dos personas en la pasarela de uno de los miradores. No en el que estaban Molly y Christine, sino uno debajo de ese, a unos 50 metros. Ok. Apellido Spellman. Él está nuevamente en el parque. De nuevo. Y esta vez él y una mujer están en uno de los miradores, ambos intoxicados y realizando actos sexuales. Tú estás desmayado en el suelo. Ella está a medio vestir. Oh, ahora está recreando eso. Y esa es una de las cosas que pensamos. El hecho de que él regresara allí y pensamos que cuál sería la mejor manera de revivir esa fantasía. Es algo común que los agresores regresen a la escena. Una investigación puede llevarte a cualquier lado. Y cuando encuentras a alguien, puede parecer que encaja. Parecer la pieza que falta. Pero eso no lo convierte en tu sujeto. Investigando a Dylan Spellman, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué te dice tu sentido arácnido de policía? Mi primer instinto fue, vaya, este tipo es grande. ¿Grande? Mi primer instinto fue, vaya, este tipo es grande. ¿Grande? Dijiste grande y alto. ¿Qué tan alto? 2 metros. 2 metros. 2 metros. Muy alto. Esa pista ya no era útil porque el sujeto era Claro, muy alto, gigante. exacto, Ok. sí. Así que revisamos los datos. Christine dijo unos 75, tal vez unos 78. Pero con 2 metros... Claro que hay sí, una exacto, diferencia. es una gran Sí. diferencia. Y los investigadores dan un gran paso atrás con Spellman con sospechoso cuando Christine Chapa no lo identifica en una serie de fotos. Mientras tanto, luego de 6 semanas, ella logra un gran avance en su programa de rehabilitación. Todo el lado izquierdo de mi cuerpo fue afectado. Y tuve que aprender a hacer todo de nuevo. Tuvieron que enseñarle de nuevo cómo ser enfermedad, ¿sabes? Quiero decir, ella no podía mantener la cabeza en alto. Hasta tuvieron que enseñarle cómo sonreír de nuevo. Cuando finalmente Christine es dada de alta del hospital, la familia siente alegría. Pero es más complicado para Christine. Se siente agobiada por un profundo secreto que guarda acerca de ella y de su relación. ¿Por cuánto tiempo fueron amigas? Nos conocíamos de hace 6 meses. En verdad, al principio yo no sabía dónde nos llevaría. Al principio éramos solo amigas y luego se convirtió en algo más. Es muy difícil ser gay en Texas. Sí. Estaban enamoradas. Oh, sí, yo de veras la amaba. Ella me enseñó a amar. Tú no le habías contado a tu familia que eres gay. Se verán cosas de mí cuando estuve en el hospital. Tenía miedo, porque crecí en un hogar muy católico. A mí no me importaba si ella era gay o lesbiana, no me molestaba. Solo quería que ella estuviera bien. ¿Te decepcionó que ella no te lo haya contado siendo tan cercanas? Me decepcionó no haber podido conocer a Molly. Luego de salir del hospital, Christine continúa trabajando con los investigadores,
Y 6 meses después, incluso regresa a la escena del crimen. Vimos a un chico acercarse caminando desde allí muy rápido. Pero a pesar del gran esfuerzo y trabajo de todos, no hay nuevas pistas y eventualmente la búsqueda de su atacante se detiene por completo. Una de las cosas que he aprendido es que las víctimas ven el mundo como antes y después de su ataque. En el después siempre hay una tristeza y miedo, y el miedo puede ser real o puede ser imaginario. Pero en el caso de Christine, el peligro no estaba en su cabeza, sino que era real. Tenía miedo de saber que quien intentó matarme seguía suelto. Siempre tendrás la sensación de que la persona que te disparó volverá para terminar el trabajo. Una vez fuimos a un juego de softball y al regresar, un auto negro nos seguía. Y comenzamos a dar vueltas y continuó siguiéndonos. Nunca pudimos ver la matrícula. Entonces dije, no vayamos a casa, vayamos al departamento de policía. Lo hicimos y el auto negro se fue. Dejó de seguirnos. Policía investiga el incidente, pero no tiene mucho con qué seguir. Luego, cuando la familia ha vivido aterrada por casi 2 años, sucede algo que hace que se abra y reactive la investigación. Milagrosamente nos llega una carta que es dejada aquí en la ciudad en un taller mecánico. Y es para... Estaba dirigida al padre de Christine, solo para que la vea él, decía. El remitente de esta carta decía, me solicitaron que matara a su hija por dinero. La carta anónima, que es llevada inmediatamente a la policía, dice que el hombre que atacó a las chicas ahora quiere a Christine, la única testigo sobreviviente, muerta. En la carta la persona decía, voy a darle información sobre el hombre que me pidió que asesinara a su hija. Le daré el nombre de esta persona, su dirección y una foto de él, para que usted pueda encargarse del asunto. Increíble. Sí. Dice, le entrego al hombre con quien me reuní. Su nombre es Cristóbal Melkor. Vive en Layton, Utah. Trabaja en la Armada. Está muy bien conectado. Y por lo que he visto, es intocable. Wow. Claro. Y una foto. Alguien te entregaba a un sospechoso. Sí. En bandeja. Sí. Está escrito por una persona que tiene conocimiento de este crimen. Ha brindado detalles, nos dio información sobre la cinta adhesiva, información sobre cómo se refería a las chicas. Que solo una persona involucrada en el crimen, claro, o a quien le hayan contado, sí, podría saber. Exacto. Los investigadores saben cómo continuar, pero primero quieren advertir a la familia Chapa que la amenaza es real y que sus miedos han sido confirmados. La peor pesadilla de una víctima. Sí. Las autoridades hacen los arreglos para que la familia Chapa salga de su casa y se mude a un hotel bajo custodia policial. Luego, los investigadores se enfocan en el hombre mencionado en la carta, Cristóbal Melkor. Algunos investigadores de Portland toman un vuelo a Utah y van a hablar con este tipo. Él dice, oigan, el 23 y el 24 de junio estuve en California en un entrenamiento militar. Investigan lo que dijo y, por supuesto, hay registros militares de que él estuvo fuera del estado. Así que sabemos que no estuvo involucrado porque él estaba en California. Lograron hablar con él, mostrarle la fotografía y él dijo, oigan, esperen, esa no es toda la foto. Y dijeron, ¿qué? Y él dijo, esa no es la foto. Aparentemente, la foto había sido recortada. Una persona había sido removida de la foto original. ¿Y sabes qué dijo? Que tenía un compañero de cuarto al que denunció porque le había robado algunas armas y otras cosas. Y entonces los oficiales le preguntaron, ¿y quién es este tipo? Y él respondió, David Strickland. David Strickland. ¿Dónde escuché ese nombre antes? Y no
notamos que el señor Strickland fue uno de los buenos ciudadanos que nos había dado una pista anteriormente. Dijo haber visto un auto alejándose velozmente del parque la noche del ataque. Fuimos al departamento de policía y les pedimos, ¿pueden darnos el reporte que hicieron sobre Strickland y su arresto? Y nos dijeron, sí, claro, también tenemos evidencia. Cosas que confiscamos y, bueno, algunas son alarmantes. Trajeron una mochila y la abrieron. Y había un arma dentro. Había precintos de plástico, condones, lubricante. ¿Un equipo de violación? Sí, un equipo de violación que carga en su mochila. El fiscal de distrito del condado de San Patricio, Sam Smith, siguió la investigación por 2 años y recién ahora, por primera vez, cree tener un caso. Es algo increíble, ¿cierto? Él tenía una mochila que decía rendimiento táctico, como si estuviera de cacería. Cazando gente. Gente. Tenía cinta adhesiva, precintos. ¿Quién lleva precintos? También había guantes, marca Under Armour en la mochila. Es una pieza crucial de evidencia porque Christine les dijo a los investigadores que su agresor llevaba unos guantes negros marca Under Armour. Entonces aquí tienes todo lo que necesitas para sujetar, violar y asesinar a alguien. Los investigadores averiguan que David Strickland, de 27 años, es el hijo de un prominente hombre de negocios de Portland, Texas, y que vivía en esa zona cuando ocurrió el ataque. ¿A dónde vamos? Nos dirigimos a la casa de David Strickland. Aquí es la casa. ¿Puedes ver el...? Se puede ver el parque desde el patio delantero. Sí, así es. Es algo increíble. Pero para 2014, Strickland ya no residía en esta casa. Ahora estaba en libertad bajo fianza por el robo de armas y vivía en una casa en Elotes, Texas. Y cuando los investigadores lo encontraron allí, lo arrestaron. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de David Strickland? No parecía el típico matón o asesino. Parecía estar limpio. Venía de una buena familia. Strickland accedió a ser entrevistado por la policía. Hola David, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Un poco confundido, pero... Entró a la sala de interrogación como si nada. Se sentó, cruzó las piernas, lucía cómodo. Le dijimos, investigamos un asesinato que ocurrió en Portland en 2012 y recibimos información que nos trajo a ti. Hablemos un poco sobre esto. Sí, bueno, no voy a afirmar nada, pero puedo responder las preguntas que me sienta cómodo respondiendo sin un abogado presente. Eso es justo, es justo. Y al principio no le dijimos nada, queríamos hacer que él hablara y comenzó a hacerlo. Las primeras 2 horas solo habló de él, de lo que hacía, de lo que le gustaba hacer. Juego mucho a los videojuegos. ¿Juegas mucho? Sí. ¿Disfruta la atención? Me da la impresión de que sí. Ya sabes, se reía, hacía bromas y luego comenzamos a presionarlo. ¿Sabes qué pasó? No lo sé. ¿Por qué crees que viniste? ¿Por qué crees que estás esposado? ¿Qué piensas de dispararle a alguien? Eso es grave. Durante la hora final de la entrevista, finalmente dijo, ¿por qué lo hiciste? Lo hice porque soy un monstruo. Lo hice. Estás diciendo que lo hiciste. Seguro lo hice todo lo que acaban de decir. Ok. Pero la historia de Strickland sigue cambiando. A los 2 minutos dijo, eso no es lo que pasó, pero es lo que quieren oír. Obviamente, acabas de decirnos que tú lo hiciste. Lo que tú quieras oír, jefe. Es lo que tú dijiste. Finalmente nos dimos cuenta, él no va a darnos nada más, está jugando con nosotros, así que nos levantamos y dijimos, ya tuvimos suficiente luego de 3 horas y media de entrevista. Y él seguía allí sentado y le dijimos, levántate. Creo que ya terminamos aquí. Te llevaré de nuevo a tu celda. Y sobre el final, él dijo, pero aún no tienes buenos detalles. Wow. Se levantó y salió de la sala de interrogación. Vamos.
David cree que es la persona más inteligente en el cuarto. No solo es un psicópata, sino también un narcisista, y lo disfruta. Todas las pistas señalan a David Strickland, pero no hay evidencia que lo sitúe. Señala a otro hombre. ¿Crees que esta es la persona que viste atacarte? Sí, señor. Es un revés. Pero los investigadores aún retienen a David Strickland y tienen una carta más por jugar. Uno de los objetos encontrados en la riñonera de Strickland es una pistola Glock calibre 45 registrada a su nombre. El mismo calibre que la que se usó en el crimen. Así que los detectives disparan la pistola y envían los casquillos al laboratorio para un examen de balística. 2 casquillos fueron hallados en la escena. Los llevaron como evidencia y los sometieron a pruebas en el laboratorio. Los 2 casquillos de la escena coincidieron con los que arrojó el arma de Strickland. ¡Qué increíble! El 20 de agosto de 2014, David Strickland es acusado de los cargos de asesinato capital, asalto agravado y asalto sexual agravado. Pero el fiscal del distrito, Sam Smith, aún lucha por encontrar el motivo. Y puede haber una pista en la carta que se logró ver en la computadora personal de David Strickland. Por el lenguaje que se aprecia en la letra, podemos preguntarnos, ¿fue este un crimen por odio? Oh, aquí vamos. ¿Qué te importa? ¿A quién te importan 2 lesbianas? Suena como que solo manifiesto la furia de Dios. Enfermo. Sí. Ok, este es uno de los fragmentos. Lesbianas. Ellas no son ni siquiera personas, y quería que lo sepan. Ja, ja. ¿Crees que fue un crimen por odio? Estábamos tomándonos las manos en el camino al mirador. Y luego allí nos abrazamos. Así que creo que fue un crimen por odio. Pero no había suficiente evidencia para afirmarlo. Ante la falta de pruebas del motivo, Sam Smith se enfoca en los hechos sabidos del caso. Esta es la corte donde fue el juicio. Estoy mirando justo ahí y Christine y su familia están sentadas en el primer banco. Es emocionante, quieres hacer lo mejor que puedas y además sabes que es la única chance de que el Estado quite a un asesino de las calles. Para las familias de Christine y Molly, el juicio de 10 días es una experiencia exhaustiva. Cuando viste por primera vez a David Strickland, ¿qué pensaste? Sentí que estaba sentado ahí pensando que se iba a salir con la suya. Tenía una sonrisa en su rostro. Había infinitas emociones. Cuando comenzó el juicio no conocía los detalles. ¿No quería saber lo que pasó? No quería saber nada de lo ocurrido aquella noche, así que durante el juicio sabía que tenía que escuchar. Así que fue duro. En el 6º día del juicio, Christine es llamada a sentarse en el estrado. ¿Cómo te sentiste cuando lo viste en la sala de la corte? No le tengo miedo. Pienso que él es patético y... Bueno, yo intenté mirarlo fijo para que él me mire también. ¿Y él te miró? No, ni siquiera levantó su mirada. Siempre miró abajo. Pero la presencia contundente de Christine en el estrado envía un mensaje poderoso al acusado. Este es mi mensaje para David Strickland. Pensaste que te saldrías con la tuya. Quisiste burlarte de nosotras, pero no lo conseguiste. Tal vez me lastimaste, pero no me destruiste. El 29 de septiembre, luego de 5 horas de deliberación, el jurado da su veredicto. Culpable de todos los cargos. No lo sabes hasta que dicen culpable. Y ahí está la justicia. Sentenciado a perpetua sin libertad condicional, David Strickland está apelando su condena. Para la familia de Molly Olgin, el veredicto es un consuelo. Estoy feliz porque ella tuvo justicia, pero al mismo tiempo ya no está sentada junto a mí. No puedo celebrar su cumpleaños con ella. Molly no se va a casar. Ella ya no puede tener nada.
Él se llevó eso. Él se llevó sus bodas y los niños y Sí, su futuro. sí. Christine nunca superará lo sucedido esa terrible noche de verano. Tengo estrés postraumático y yo sufro de ansiedad y ataques de pánico. Sí. Y nunca podré volver a ser yo de la forma en la que era. Nunca podré correr o levantar pesas. ¿Aún trabajas para superarlo? Sí, señora, y lo haré el resto de mi vida. Christine volvió a la universidad. Estudia para ser fonoaudióloga y tiene una nueva novia. A pesar de sus recuerdos traumáticos, suele volver al parque Violet Andrews. A veces voy a despejar mi mente, creo que me hace bien. ¿En serio? A veces siento que Molly va a estar ahí. Sí. Es difícil definir justicia en un caso así. Una persona se fue para siempre y la otra es afectada de por vida. Pero si justicia significa que Christine Chapa tiene algún tipo de paz y puede vivir el resto de su vida sin miedo, tal vez esa justicia sirvió.